Para analizar el acceso a la justicia y prevención de la tortura en mujeres criminalizadas por delitos relacionados con las drogas, se llevó a cabo un seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos. Es un seminario realmente de mucha importancia para el sistema penal y para el sistema penitenciario de nuestro país. El objetivo un poco es tener las opiniones expertas de representantes que están del Ministerio de la Defensa Pública y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Asimismo estará presente el doctor Diego Moreno, que es actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a traer un poco la perspectiva de una opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre esta temática de acceso a la justicia y de mujeres criminalizadas por delitos menores de droga. En nuestro país, casi el 50% de las mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario se encuentran vinculadas a delitos menores por drogas, ¿verdad? Es el eslabón más débil de la cadena en un país donde el crimen organizado y las organizaciones vinculadas a las drogas han crecido, ¿verdad? Pero eso genera unas vulnerabilidades también, ¿verdad?, que nos pone en perspectiva de analizar la ley de drogas en nuestro país, si es posible actualizarla, cambiarla, a fin de que estas mujeres, ¿verdad?, en situación, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad social o pobreza, y también que sus hijos quedan sin el cuidado materno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la idea un poco es dar una perspectiva amplia y ver si desde la Comisión de Derechos Humanos también podemos colaborar en la reforma del sistema legal, del marco legal nacional, a fin de que podamos tener una ley de drogas actualizada con lo que son las perspectivas que hay desde las convenciones internacionales de protección de derechos humanos. La Comisión Especial de Estudio de la Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación, Eber Villalba, recibió en una reunión de trabajo a representantes de institutos privados de educación superior. Escucharle a los representantes de los institutos superiores de educación con relación a la vigencia de la Ley 2072 de ANEAES y también la 4995 del CONE, ¿verdad? Escuchar a este sector en el marco de las actividades que viene realizando la Comisión de Gobernanza de la Educación Superior, ¿verdad? Desde la Comisión, hacer un trabajo de diagnóstico de la situación de la educación superior en Paraguay y posteriormente elevar propuestas legislativas para mejorar la situación. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027 con la reelección del senador de la Nación, Derlis Maidana, como titular del ente asesor. Además, analizó en reunión otros puntos incluidos en el orden del día. Como primer punto, hemos tenido la elección de la mesa directiva de la comisión, en la cual se resolvió mantener la mesa directiva anterior, quedando como presidente el senador Derlis Maidana, como vicepresidente el senador Luis Petengil y como relator el senador Eduardo Nakayama. Finalmente se ha pasado a tratar 3 puntos que se encuentran en el orden del día del plenario. El primer punto sería el mensaje 282 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de la Mujer, por el cual objeta totalmente el proyecto de ley 7472 que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia del grupo familiar. Se ha resuelto de manera unánime aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo. A modo de rememorar, este proyecto se había iniciado en la Cámara de Senadores. En principio inició como creación de juzgados y tribunales especializados, pero en materia de violencia contra la mujer. Luego la Cámara de Diputados había introducido modificaciones sustanciales al proyecto, cambiando en lo que sería la materia de violencia contra el grupo familiar. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, conjuntamente con varios legisladores, recibió al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, al embajador de la República de China Taiwán, José Chin-Chen-Han, y a un experto en ciberseguridad de dicho país, para abordar experiencias y cooperación en el área de inteligencia artificial, a fin de mejorar el sistema de salud pública del Paraguay. Escuchando las preocupaciones que tenían, ¿verdad?, y respondiendo a las preguntas de lo que venimos haciendo nosotros, ¿verdad?, que
cómo puede ayudar el Congreso y los puntos en el cual estamos llevando, y sobre todo lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y los recientes ataques. También hablamos de qué se trata, cómo estamos nosotros reaccionando a eso y cómo estamos llevando adelante todo lo que refiere a este punto. El Congreso yo creo que tiene una labor importante. Nosotros tenemos varios proyectos de leyes que estamos llevando adelante con ellos, ¿verdad? Ahora hay creo que 2 o 3 proyectos de ley de ciberseguridad, creo que uno ya se retiró, quedaron 2 y estamos trabajando con ellos para ver cómo alineamos en función a la experiencia que ya tenemos en estos 2 años y bueno, y qué es lo que se ve también que se está realizando en otros países, ¿verdad? Respecto a todo lo que refiere a ciberseguridad. Es una delegación de uso y cooperación de inteligencia artificial y gracias al Ministerio de MITIC coordinó esta visita a la Honorable Cámara de Senadores para exponer sobre nuestra experiencia, porque yo sé que en el Congreso está discutiendo varias legislaciones sobre el tema. Entonces aquí venimos a hacer intercambios sobre nuestra experiencia en el uso de inteligencia artificial. La Comisión de Derechos Humanos conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Mario Varela. Además, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy en la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado hemos procedido a la elección de presidente, vicepresidente y relator, teniendo en cuenta que se inicia de vuelta el periodo legislativo comprendido entre el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2027. Esta comisión ha renovado su confianza en todas las autoridades que hoy ejercemos los cargos, tanto de presidente, en mi caso he sido reelecto presidente de esta comisión, reelecta también la senadora Lizarela Valiente como vicepresidente y como relator el senador Rafael Filisola, además de los miembros integrantes, el senador José Ledesma y el senador Carlos Núñez. El segundo punto que hemos tratado fue en relación a la ley 7472 que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar, del mensaje del Poder Ejecutivo por la cual se objeta totalmente este proyecto de ley. Hemos escuchado las argumentaciones técnicas y esta comisión también se adhiere a esta objeción total. La Comisión de Hacienda y Presupuesto conformó su mesa directiva para el periodo comprendido entre el 2025 al 2027 con la reelección como presidente del senador de la Nación, Silvio Velar. Además, recibió en reunión ordinaria a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, para analizar el proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos para el financiamiento del mejoramiento de la Ruta Nacional PY22. Los puntos tratados en el orden del día de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fueron 2. Ambos proyectos fueron aprobados. Uno, el que refiere al proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay, que es una ley marco que establece este programa alimenticio de poderse coordinar con todas las instituciones del Estado, ya sean del Poder Ejecutivo como gubernamental, departamentales y municipales. Luego, el proyecto de ley que aprueba los contratos suscritos de préstamos, 2, uno de 135 millones de dólares con la CAF y 50 millones de dólares con la OFIT, con el objeto de financiar el programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Ruta Nacional PY22, tramo Concepción Vallemí, San Lázaro y acceso vial 4, a cargo del Ministerio de Obras Públicas. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Natalicio Chase. Hoy conformamos la mesa directiva de la Comisión para el próximo periodo del Congreso y quedamos constituidos de la misma forma que el año pasado, con excepción del relator, que se sumó el senador Orlando Penner para ser relator de la Comisión de Obras. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, con la reelección del senador de la Nación, Dionisio Amarilla, como titular del ente asesor. Además, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado ha tenido como orden del día 3 puntos. La primera de ellos, la principal, la que es la conformación de la nueva mesa directiva del periodo 2025 al 2027, en la cual ha quedado de la siguiente manera. Como presidente continúa el senador Dionisio Amarilla Guirland,
como vicepresidenta la senadora Lizarela Valiente, como relator el senador José Oviedo y como miembros el senador Erico Galeano y el senador Gustavo Leite. Los días y hora de reunión se ha fijado los días martes a las 10:15 de la mañana para las sesiones ordinarias y también se han tratado 2 puntos que van a estar también tratados el día de mañana en el plenario, que son los contratos de préstamos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el cual va a financiar un programa de rehabilitación, de mejoramiento y mantenimiento de la Ruta Nacional PI 22, tramo Concepción, Vallemí, San Lázaro y acceso vial. Y el otro punto que fue el marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. También se dio la elección de la nueva mesa directiva por el periodo 2025-2027, con la reelección de la senadora de la Nación, Zenaida Delgado. En la fecha de hoy fue constituida por la nueva mesa directiva para el periodo comprendido desde el 2025 al 2027, resultando como presidenta la senadora Zenaida Delgado, como vicepresidente el senador Javier Zacarías Irún y como relatora la senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega. Como miembros se encuentran los senadores Antonio Barrios, Hernán Rivas, Rubén Velázquez y el senador Javier Vera. Siguiendo con el orden del día, se contó con 2 pedidos de informe, uno al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otro es a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. También se contó con 5 proyectos de declaraciones, los cuales fueron todos aprobados. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, con la reelección del senador de la Nación, José Ledesma, como titular del ente asesor. Así también analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy hemos tenido nuestra reunión que tenía 4 puntos. 1, la elección de nuevas autoridades, en este caso se confirmó la mesa directiva que hemos electo para esta comisión y el horario de siempre, que es a las 11:30 los días martes. Y 2 proyectos, un proyecto que hemos rechazado, que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Lambares a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la calle 9 Río Pilcomayo. Esto hemos rechazado por no contar con las documentaciones que identifican la propiedad, por lo tanto la comisión resolvió rechazar. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente. El día de hoy se ha conformado para el periodo 2025 hasta el 2027 la nueva mesa directiva de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Realmente honrada de contar nuevamente con la confianza y el compromiso de mis colegas. Somos 6 miembros en la comisión. Este periodo nuevamente voy a presidir esta comisión. En la vicepresidencia está el senador Natalicio Chase y como relatora la senadora Ermelinda Alvarenga. Así son miembros además Rubén Velázquez, Pipo Díaz y el senador Carlos Núñez, realmente comprometidos siempre en aras de seguir trabajando con el mismo ímpetu y compromiso para mejorar la calidad de vida de toda la niñez, adolescencia y juventud del Paraguay. Varios proyectos fueron analizados por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. También se dio la elección de la nueva mesa directiva por el periodo 2025-2027, con la reelección del senador de la Nación, Pedro Díaz Verón. El día de hoy fueron tratados 3 puntos en la Comisión de Energía, donde el punto número 1 fue la conformación de la mesa directiva de la Comisión Asesora por el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2027, quedando de la siguiente manera: como presidente fue electo el senador Pedro Díaz Verón, vicepresidenta la senadora Lilian Samaniego y como relator el senador Edgar López. El segundo punto trata sobre un inmueble de la Municipalidad de Luque, que es para título gratuito a favor de una entidad educativa que es del Colegio Nacional Isla Abogado. Sobre este punto fueron aprobados con modificaciones, teniendo en cuenta que no colindan y no afectan áreas silvestres protegidas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública conformó su nueva mesa directiva para el periodo 2025-2027, con la reelección del senador de la Nación Javier Zacarías Irún en la presidencia. Hoy, como único punto del orden del día, tuvimos la integración de la mesa directiva de esta comisión tan importante, la número 1 de la Cámara de Senadores, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde fui de vuelta electo como presidente gracias a la confianza de los colegas, de senadoras y senadores de la Nación. La senadora Lilian Graciela Samaniego, electa vicepresidenta, y como relator el senador comisario Carlos Núñez. Estamos muy contentos, creo que hemos trabajado bien en el periodo anterior y si Dios permite vamos a trabajar mejor en este periodo. Mantenemos las 13 horas los días martes aquí en la sala de reuniones del Senado. La Comisión de Equidad y Género conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, con la reelección de la senadora de la Nación Lilian Samaniego como titular del ente asesor. Además, analizó en reunión otros puntos incluidos en el orden del día. Como primer punto tuvimos la conformación de la mesa directiva, que quedó como presidenta la senadora Lilian Samaniego, el vicepresidente, el senador Rafael Filisola. Como relatora tenemos la senadora Esperanza Martínez y el miembro, el senador Rubén Velázquez. El segundo punto tratado que dictaminamos por la aprobación del veto presidencial del proyecto de ley que crea el juzgado y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer. Esos fueron los puntos tratados en la comisión. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Edgar López, brindó un informe sobre su gestión como representante de la Cámara Alta ante el Consejo de la Magistratura. Quiero enviar mi reconocimiento y gratitud a cada uno de los estimados colegas senadores por haberme dado en su momento la confianza al elegirme como representante de este alto cuerpo legislativo ante el Consejo de la Magistratura. Ser miembro del Consejo de la Magistratura, además de ser un alto honor, constituye un compromiso y obligación. Es una esfera de decisión tan trascendente en la vida de nuestra querida nación. Por las razones señaladas, renuevo mi convicción de seguir trabajando sin retaseos en pos del fortalecimiento de tan importante órgano constitucional, con la fortaleza y entrega que requieren la delicada misión institucional. En sesión ordinaria, varios legisladores conmemoraron los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico y destacaron la lucha del PLRA a favor de la libertad y la democracia en el Paraguay. Una de las fuerzas políticas más antiguas y representativas de la historia democrática del Paraguay, que en los momentos más difíciles de nuestra historia supo resistir la opresión y alzarse como una voz firme por el Estado de Derecho. Mañana celebramos 138 años de la fundación del PLRA. Vaya, doctor Laíno, un saludo y un agradecimiento, porque gracias a usted y muchos hombres y mujeres hoy podemos decir que tenemos democracia. Un año más de vida. Un año más de vida que nos obliga a hacer un balance y a recordar la grandeza. En aquel entonces, Centro Democrática, ocurrida en el año 1887, donde marcó una nueva era de libertad, justicia e igualdad. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores analizó el proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos para el financiamiento del programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Ruta Nacional PI-22, tramo Concepción-Vallemí, San Lázaro y Accesos, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El documento fue aprobado y pasa a la Cámara de Diputados para su siguiente trámite constitucional. Se trata de un proyecto de ley que pretende la aprobación de los contratos de préstamos suscritos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y el Fondo de Organización de Países Exportadores de Petróleo, OFIT, destinados al financiamiento del programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Ruta Nacional PI-22, tramo Concepción, Vallemí, San Lázaro y Accesos.
El Poder Ejecutivo ha remitido esta iniciativa para mejorar la infraestructura vial del departamento de Concepción, una zona estratégica para el desarrollo económico del país, dada su conexión con la hidrovía Paraguay-Paraná y el creciente impulso industrial en la región. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Antonio Barrios. Además, trató el pedido de acuerdo constitucional para la designación del senador Gustavo Leite como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. Empezamos con las elecciones de las autoridades. Se ha confirmado prácticamente el mismo plantel que representó al Senado en Relaciones Exteriores en el año 2024 y voy a continuar yo como presidente. Lastimosamente el senador Leite va a tener otra función aquí a corto tiempo, entonces el senador Leite tuvo que dar un paso al costado y el que va a ocupar el cargo del senador Leite, la vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Natalicio Chase, y el relator es el mismo, el senador Pipo Díaz Verón. Ese fue el punto más importante. Convocada por la senadora de la Nación, Zenaida Delgado, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, se llevó a cabo una mesa técnica en la cual analizaron el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14 del Código de Ejecución para la República del Paraguay. Hemos tenido hoy una primera mesa técnica apoyando al proyecto del senador Beto Velar, el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14 del Código de Ejecución para la República del Paraguay, presentado por Beto Velar y Zenaida Delgado. Muy contenta, muy feliz porque estuvieron todas las instituciones a las cuales invitamos, estuvieron todos y todos dan su apoyo. Entre todos vamos a quitar un lindo proyecto. Hoy se trató el anteproyecto que pretende modificar artículos que hacen relación a la redención. La redención es un instituto que entró a regir con el Código de Ejecución Penal que permite restar un día de condena por 3 días de trabajo de estudio. Las modificaciones que se proponen procuran optimizar este instituto de la redención, también unificar algunos criterios y también reconocer este derecho a los procesados. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, mantuvo su reunión semanal en la cual trataron varios temas, entre ellos la conformación de la nueva mesa directiva por el periodo 2025-2027. El día de hoy iniciamos la primera reunión de esta comisión donde conformamos las autoridades. Quien les habla seguirá presidiendo la CONADERNA por un periodo del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del año 2027. Son 2 años en el que vamos a estar nuevamente al frente de esta comisión nacional. Nos va a acompañar el senador Juan Carlos Ganaverna, hijo, y así también el diputado Carlos Pereira desde la Cámara de Diputados. En el día de hoy tuvimos la lectura de esa resolución que viene desde Presidencia y así también tuvimos varios puntos en el orden del día. En estos 11 meses en el que hemos estado al frente de la comisión, hemos calificado en el número 4 como una de las comisiones referentes con el 100% del cumplimiento de la Contraloría y con la ley del MESIP. En el Congreso de la Nación continúa el diplomado virtual en Sistemas y Procesos Electorales, organizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Instituto Técnico Superior en Política Electoral y la Academia Legislativa del Senado de la Nación. Estamos continuando con este curso que es el diplomado en Procesos y Campañas Electorales. Ya estamos en el módulo 4. Lo estamos haciendo con el Instituto Técnico Superior en Política Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estamos teniendo prácticamente 20 clases. Es un diplomado bastante amplio. Tenemos ya cursadas aproximadamente 12 clases. Nos falta 2 módulos y luego estamos culminando con un trabajo de presentación que lo hacemos a través de la plataforma Moodle de la Academia Legislativa. Organizada por la Academia Legislativa y la Gerencia General de Gestión del Capital Humano de la Cámara de Senadores, prosigue el diplomado virtual en Gerencia de Capital Humano de la Función Pública.
El diplomado en gerencia del capital humano de la función pública se viene desarrollando desde el 23 de mayo. Empezamos hoy el 4º módulo. Tenemos 2 disertantes realmente súper importantes. En primer lugar, como sabemos, servidores públicos deben capacitarse en la ley de emergencia, que es la 7239, que nos envió el Ministerio de Economía. Sobre esa área va a estar la doctora Estela Villamayor de Caballero. Ella es la directora del Instituto Técnico Superior del Ministerio de la Mujer, que es el instituto encargado en dar la capacitación para los servidores públicos en esa ley. Pero también le tenemos al doctor Sosa Nicoli, que nos hablará sobre el derecho administrativo y la nueva gestión de la función pública, sobre la nueva ley de la función pública.